Tal, hermanos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión grabada semana 13, misma que nos tenía yo previsto para su momento proyectarles, pero por temas laborales ajenos, pues bueno, no hemos podido. Sin embargo, pues, a través de este medio les estoy proporcionando esta reflexión del día de hoy, que es la semana 13, semana que nos toca abordar de manera específica métodos para la interpretación de la Biblia. Bien, entonces les voy a ir compartiendo el contenido que vamos a abordar para esta sesión. Antes que iniciemos, bueno, vamos a agradecer a Dios por todas sus bondades, por todo lo que nos prodiga, dándole gracias de manera muy particular. El Espíritu Santo, amén. Gracias te damos, Señor, por todos los beneficios que de tu infinita generosidad recibimos. Permite que sean una fuente de inspiración, que ese mismo Espíritu nos impulse, nos anime, nos lleve por un camino recto, justo, que a la luz de este Espíritu Santo podamos conocerlo, amarlo y servirlo, que Él mismo nos ilumine, nos conduzca y sea quien ponga palabras en nuestros labios, pensamientos en nuestra inteligencia y acciones concretas y sinceras en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la temática, como les dije, que nos toca abordar el día de hoy, pues es la temática de métodos para la interpretación de la Biblia. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, en estos métodos para la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Primero que nada, pues hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que existen diversos métodos, enfoques para interpretar la Biblia, ¿vale? Todo va dependiendo de acuerdo al propósito, al intérprete, al interés, al contexto histórico, a la tradición religiosa, al marco teológico, al contexto, a todas las circunstancias que decíamos, estos métodos, como su nombre dice, es una sistematización, una serie de pasos, una serie de procedimientos que nos permiten adentrarnos a la metodología de la investigación, la metodología para el estudio. Son todos aquellos pasos concretos que nos permiten a nosotros penetrar una información, penetrar un contenido, pero de manera muy específica. Cuando abordamos métodos para interpretación de la Biblia, son aquellos pasos concretos, aquellos enfoques, estructuras concretas con la cual, a la luz de la razón o la luz de la razón, apoyados en la ciencia y de la ciencia teológica, es que nosotros adentramos y penetramos el contenido. Así es como concreta podemos encontrar el método histórico crítico, ¿vale? Es uno de los métodos que por ahí nos proponen. Este analiza el contexto histórico, cultural, literario, las características concretas que pueden tener, que por ahí la vamos a escribir, pero estoy así haciendo una síntesis, es que estudia pues, el contexto sociocultural en la que fue escrito el libro, el contexto, y bueno, es a través de estas ciencias en específicas, a través de este método histórico, a través de la misma historia, de la paleontología, de la antropología, de muchas otras ciencias multidisciplinarias que nos permiten penetrar ese esquema. Se encarga a través de usos críticos textuales, literarios, adentrarse a las fuentes, buscar la intención original del autor, a qué audiencia fue proyectada también, la profundidad histórica, en el análisis, es una de las más concretas, de hecho, distinguir las tradiciones en específicas que van surgiendo a través del método histórico, también que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una tradición monotista, hay una tradición elotista, hay una tradición sacerdotal, hay diferentes tradiciones que han escrito
a lo largo del desarrollo ya están descubriendo que no solo es una tradición, sino tradiciones judías, las específicas, los acontecimientos que el mismo pueblo está viviendo. Hay un método literario, un método gramatical, que se enfoca en el lenguaje, en el contexto teatro, que proporciona una clara comprensión, una adecuación para los lectores en el conocimiento académico, ¿vale? El significado de las palabras, sentido literal. Hay otro método que es el método a través de los signos, de los símbolos, significados ocultos que pueden estar. La Sagrada Escritura como principal texto enigmático, si así lo quisiéramos ver, está lleno de metáforas, de simbologías espirituales, visiones de la época, la visión clara de un pueblo, toda esta amplia cosmogonía utilizada por la Iglesia Oriental, esta cosmogonía utilizada por la Iglesia naciente, todos estos símbolos y signos alegóricos. Pues bueno, lo que destacan es el aspecto espiritual, el aspecto teológico, texto, no quedarse con la literalidad, sino esa es la finalidad, no quedarse con lo puramente escrito, sino análogamente hacia ese, hacia ese tema que nos conduce. También el tipológico, que es aquel que a través de figuras, a través de vamos texto de que se habla, analizar los personajes, instituciones mismas, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que, por ejemplo, se hace presente en el Nuevo Testamento una prefiguración, incluso hasta alegórica y tipológica, por ejemplo, de Cristo. Por ejemplo, el Cordero, la sangre, los símbolos, Pascual, Cristo, y todas estas tipologías, imágenes, figuras, van proyectando esta cohesión, esta sinergia, esta compenetración que existe en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por tanto, la visión teológica del texto, hay pues un método que es literal, contextual, aquel que te aproxima a ese contexto literario junto con el histórico, y es el que analiza todos los géneros literarios que ya hemos visto, la poesía, la narrativa, la parte visitar, el profetismo, todos ellos que por ahí señalo, también se analizan capítulos, textos, todas las circunstancias, toda la compenetración circundante que hay alrededor del mismo, a hacer una interpretación coherente y adecuada en todos los géneros. Y hay también un método canónico, que es aquel que a través de esta y reconoce en diferentes textos dentro del mismo, que hay una cohesión, hay una identidad. Este tipo de método canónico nos ayuda a evitar interpretaciones que contradigan el mensaje, ¿verdad? Como su nombre lo dice, canon, la norma, así está establecido, y por tanto, al ser textos canónicos, la canonicidad del texto, como lo conocemos, bueno, nos permite no contradecir a la escritura, sino que ella misma ilumina, nos permite caer en interpretaciones a la ligera.
el método histórico que menciona todas de todo el contexto doctrinal que subsiste en la Sagrada Escritura, junto con la razón teológica que hay, toda la historia del pueblo de Israel, la historia de la salvación, no es otra cosa más que una proyección teológica a venir, era patente esa presencia. Este tipo de método vincula los textos específicos con normas establecidas en las escrituras. Se habla de dogmas y todo eso. Hace falta, ¿verdad?, entrar la misma Sagrada Escritura, no con una pseudoapologética, sino con una verdadera intención de encontrar y descubrir, por ejemplo, dogmas en la Sagrada Escritura, ¿sí? Verdades fundamentales, porque eso es un dogma, una verdad, y la Escritura es la verdad con V minúsculas y una verdad con V mayúsculas. Tenemos esa cuestión y esa compenetración doctrinal dentro de la Sagrada Escritura, la teología que ella misma teológico es todo aquello que huele a Dios. El método narrativo, ¿okay?, es la que se enfoca en las tramas de los personajes, en los temas concretos, mensajes, dinámicas, ¿verdad?, el impacto emocional que pueda surgir ante aquel que está siendo interpelado, o el impacto emocional y personal de las narrativas, de lo que está pasando, o Sansón, por ejemplo, ese aspecto de, de, de los muros de Jericó, de los panes y los canastos que quedan, en fin, cuánta parte narrativa puede subir, que puede generar incluso impacto emocional, que puede y conduce a verdades bíblicas en contextos modernos. ¿Okay? No existe un único método, eso es importante ratificarlo, aunque casi muy chiquitito, no existe un solo método. ¿Vale? Esta compenetración, esta metodología que puede existir, nos permite combinar los variables para énfasis, exégesis, hermenéutica, un texto. ¿Sale? Entonces, si los integramos, si los enriquecemos significativamente, pues a través de comprensión, podemos nosotros completamente distinguir con claridad cuando en un ambiente de métodos históricos, de métodos alegóricos, literarios, ya tenemos un conocimiento previo de lo que es en concreto. ¿Sale? Entonces, pues, ahí es donde conduce esta, esta perspectiva de, de visión que estamos hablando, ¿verdad?, en nuestra teología del día de hoy. ¿Sí? Entonces, luego, ¿sale? Nos dice, ¿verdad?, en nuestro manual algo que me llama mucho la atención y es muy cierto, porque al final de cuentas pareciera que son los facultados, autorizados para ello. Pero bueno, sí, es en cierta medida nos permite esta realidad de entender, ¿verdad?, la interpretación de la Biblia secundaria a partir de los exegetas no les pertenece ni como un monopolio, ni como algo muy particular. La Iglesia no considera la Biblia simplemente un de libros,
con documentos históricos que conciernen a su ella, a, a la Biblia. Y es a través de esa forma tan concreta, tan simple, tan única, que la iglesia conserva, custodia y guarda la escritura. La exégesis, la hermenéutica, tienen a ser añadidos para usted la razón, más lo que Dios quiere transmitir. Pero eso no quiere decir que, que la exégesis o que la hermenéutica más allá de esto nos quiere dar esta convicción que estriba en la fe, en las consecuencias prácticas de la misma, en la inculturación del mensaje, en las formas en cómo se utilizan los textos, la liturgia, la lección y el ministerio pastoral. Se puede desarrollar esta práctica de interpretación de la metodología bíblica. Sale y lo decíamos la semana pasada con la sesión 14. La lección es una buena herramienta para nosotros poder penetrar. El modo de interpretar los textos bíblicos es importante por las consecuencias directas que comporta la relación tan personal y comunitaria que tiene el hombre con Dios y Dios con el hombre. El hombre es un ser dialogal y Dios está dialogal para poder entrar, ese, para poder para estar en comunión con su pueblo, para ser hoy pueblo. Cuando Dios habló, dice la carta a los hebreos, habló de muchas formas, de muchos modos, pero llegada a la plenitud de los tiempos, habló, ¿verdad? Persona concreta, mostrando el verdadero rostro que él tenía. Por esta razón no se puede descuidar ningún aspecto del lenguaje para respetar la coherencia que subsiste en la inspiración divina que subsiste en la escritura. No bastará limitarnos pues a los aspectos humanos, a los las interpretaciones bíblicas que por ahí los investigan, ¿verdad? De hecho, incluso en el Enquiridión bíblico de el Divino Afán de Espíritu, como bien señala en nuestro manual, eh, que y proporcionar este investigación va más allá. Haciendo a los investigadores, dice esta parte del texto, va más allá. No nos limitemos pues, a los aspectos puramente de los textos bíblicos, esos aspectos que los investigadores ponemos en relación proporcional. Es descubrir, ¿eh? Como lo dice en la Providentis Deus, los libros sagrados no pueden equipararse a escritos ordinarios. Al hablar y al mencionar que han sido dictados por el Espíritu Santo, hay que comprenderlos y explicarlos a la luz de esa gracia. En cuanto a palabra de Dios, un lenguaje humano. Palabra de Dios en lenguaje humano. Ha sido compuesta por autores humanos en todas sus partes, en todas sus fuentes, en toda su estructura, en todo el contexto, en todo lo que simboliza. La letra interpreta, adapta y debe, a través de los principios teológicos, esa interpretación. Todos los métodos son buenos, son aprovechables, si respetan la letra y el espíritu bíblico. Cada uno, cada método aporta desde su trinchera, como dice la Constitución bíblica,
aporta a través de la excelencia contemporánea una riqueza espiritual, los bíblicos, pero no podemos, esa letra que es espíritu debe ser interpretada, leída, estudiado a la luz de esa esencia. Viene el primer método, ¿verdad? Que es el histórico. Método histórico, ciertos principios, que los principios del método histórico crítico son un método histórico analítico. Bajo el contexto de descripción, es una crítica textual, es un análisis lingüístico, es una crítica literaria, de tradiciones, de géneros, de redacción y de historia. Cuando hace alusión a un método histórico, se, se focaliza sobre textos antiguos, esclarece los procesos históricos de elaboración de las etapas, la producción, aquellos oyentes y lectores inmersos en ese espacio y tiempo. Cuando habla de la parte crítica, es para que a través de métodos específicos sea objetivo de la interpretación y los pasos para ser accesible a cada uno de nosotros, modernos, ese conocimiento. Porque si no hay una crítica, si no hay una descripción como tal, pues obviamente no vamos a poder comprender qué dice el texto, en qué contexto está escrito y para qué fue escrito. Y bueno, que nos surge lo analítico, que es todo aquel contenido que se comenta, estudiado, ¿ok? El contenido de la revelación. Ese principio analítico, el contenido de la revelación divina, al ser descriptivo, hace una crítica, como vimos aquí, estamos señalando textual, se apoya en manuscritos, de cánones, de profundidad bíblica, haciendo un análisis lingüístico, trata de determinar características gramaticales, el significado de las palabras, el contexto, el conjunto de libros. A través de esa crítica literaria discierne cuando comienza, dónde termina la existencia de duplicados, diferencias, características que nos componen, unidades, a través de las tradiciones, descubrir estos hechos concretos, si hay una transmisión oral, si era escrita, qué tradición interviene, bajo qué criterio, qué grupo transmitía, a qué grupo se dirigía, qué cambio suscitaba en la reflexión comunitaria, los intereses de la generación, cuanto a la relación, toda esta construcción o reconstrucción en el texto, para finalmente crítica histórica, en lo literal, y precisar la distancia histórica del texto que se vale. Entonces, es importante que a través de este método científico, las condiciones de un texto cumplen es en cuanto a contenido. Este método histórico solo no basta, necesita apoyar de estas descripciones que estamos señalando aquí, de estas descripciones incluso literarias, de redacción, de historia, de lingüística, que permiten consolidar y, obviamente, a través de ello, proponer métodos diferentes que acerquen para profundizar aspectos que llamen la atención, que obviamente, a pesar de que se hagan estudios, que se
perfeccionan las metodologías, sabemos que la escritura, por ser lo que es, hoy en su contenido te arroja un mensaje. Mañana una luz. Entonces, ahí es cuando descubrimos la belleza de la Sagrada Escritura. Los métodos de análisis literarios. Dice la exégesis utiliza cada vez más métodos de análisis de textos literarios, no en fase de formación, sino en el revés, en su estado de canonicidad, en el estado en el que puede ser apegados a las tradiciones y apegados a las normativas que exponen. Ese análisis retórico, que, como bien dice ahí, la retórica es el arte de tener un discurso persuasivo y convincentemente, algo que era muy propio de los griegos y de los romanos. La retórica, incluso hoy por hoy, podemos ver en los discursos políticos, que más que retórica, hay este punto, nuestros gobernantes, nuestros políticos usan falsamente la retórica para hacer demagogia. Y la demagogia, así es, falacia. Todos los discursos demagógicos que te pueda decir un gobernante del color que sea, muy seguramente no son verdad. La demagogia es así. Con brochazos de retórica, pero que pareciera un discurso persuasivo y convincente, siempre parte de un principio falaz, un principio incorrecto. El análisis retórico profundiza desde esta perspectiva, no demagógica, sino retórica, esta practicidad que la misma escritura tiene para persuadir y convencer, si así lo queremos ver, ¿verdad? Bajo este criterio de dinamismo, bajo este estilo tan concreto y propio que la Biblia le pertenece, a que hagamos el lenguaje persuasivo, el mensaje de Dios, fue escrito por mano humana, luego entonces persuasivo y convincente de quien se habla, pues es el hombre quien ha sido instrumento para que eso se pueda transmitir. Estudia pues el análisis retórico, el estilo, la comprensión en cuanto a instrumentos de las personas, la Torá, el Neví, el que, okay, todo, todo el contenido eh, de la Tanaj, propiamente dicha para el pueblo de Israel, como infiere en la sinagoga, en el lugar de encuentro. Aplicado a la Biblia, el análisis metódico es el que se esfuerza por valorar el impacto persuasivo de un texto que logre ejercer sobre el ambiente social. Cuánta retórica encontramos en los discursos de Jesús, cuando la gente se queda impávida. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, bienaventurados. Y la gente, yo me imagino que cada vez que Jesús decía bienaventurados y bienaventurados, me imagino desde esta perspectiva retórica, la gente cada vez abría más los ojos y decía, este es el Mesías, este es el que nos librará a Roma, este es el que trae todo el concepto de Mesías a otro. Y resulta que terminamos el discurso, Jesús le dice que actúa con humildad y todo eso, ¿no? El discurso retórico que pone ahí Jesús lanza es brutal, una capacidad impresionante en el ambiente social en el que el pueblo estaba necesitado, necesitado. Había una promesa en el Antiguo Testamento. Este hombre trae persuasión, trae convencimiento,
tan emblemático cuando los evangelios, el contenido paulino en las cartas católicas lo expresan, la fuerza que tiene para expresar lo que ha visto de Dios, pero no es entendido así, es visto como Pablo, Pablo mismo, ¿no? Pablo mismo en, en Grecia, decía Pablo, cuando el texto lo dice, todos hablaban de muchos dioses, y a una columna, un espacio distinguido que decía al Dios desconocido. Y se para Pablo en la hora y dice Pablo, les vengo a hablar de este Dios desconocido. Y estoy un discurso brutal de Pablo. Y los griegos tan eruditos, ah, impresionantes. Ah, pero resulta que sale Pablo a lo último diciendo, y este es Jesús, a quien mataron, quien murió, liberó, resucitó. Ya valiste, Pablo. ¿Sabes qué le dicen? ¿Sabes qué, Pablo? Mejor déjate de ahí. Ya te vamos a escuchar. Algo no sé. Un discurso persuasivo. Tenía toda esta capacidad de retórica para hacer. San Agustín de Hipona, estudiado, una capacidad tan impresionante. Eso es el análisis retórico. Eso hace la retórica como análisis en la escritura incluso, ¿no? Permite de alguna otra forma cómo es el alcance la- del impacto que surge en la escritura, ¿no? En cuanto al análisis narrativo, la exégesis orientada a la comprensión del mensaje, a los contenidos de las obras literarias. Este análisis narrativo estudia, ¿no? Dios es un Dios del orden. Luego entonces, aunque pareciera que hay una estructura cronológica, históricamente hablando, la intervención del tiempo y del espacio, Dios lo hace de manera, Dios lo hace de manera secuencial. Y lo vamos viendo desde el Bereshit, del Vayikra, de todos aquellos textos tan concretos que narrativamente se van exponiendo. El Bereshit es el Génesis, el Bereshit. De hecho, así inicia, ¿no? Bereshit para, Bereshit para. En el principio Dios creó. Así inicia el texto de Génesis, ¿no? El Bereshit. A través de ese texto, este análisis narrativo, estudia cómo se cuenta una historia, pero de manera no solo narrativa, sino coherente. La reflexión teológica considera para la adhesión a la fe la naturaleza de la escritura y deduce de ahí la hermenéutica y la práctica. Entonces, no solo el análisis narrativo lo apalanca, le da fuerza y consistencia a la reflexión teológica del texto. Cuando se aplica los textos de la Biblia, análisis narrativo, no se debe excluir la elaboración doctrinal de los datos. ¿Okay? Pues la tradición bíblica es este género es de elaboración. Surge uno simbiótico, pues como su nombre lo dice, hace una síntesis, ¿no? Estructura. Es este
hace este análisis como tal es llamado inicialmente estructuralismo. Es un método estructuralista que era toda la lengua de un sistema de relaciones con principios como el de la inmanencia, ¿okay? La significancia, ¿okay? Lo que no cambia, la estructura del sentido, ¿okay? Que no existe sino por la relación en relación a lo que se diferencia, el análisis del texto en cuanto a establecer una relación entre todo el conjunto y por último la parte que es la gramática del texto, es como a través de ciertos números, reglas y estructuras se va a un conjunto de fases en discurso de tal forma que simbióticamente hay una comprensión de toda la escritura, una comprensión de todo lo que se está dando a conocer, expresada lógicamente. En este pues, existe grave riesgo de utilizar este tipo de análisis para quedarse una forma de un estudio formal del contenido y no darle una explicación a los mensajes, mucho menos una profundidad teológica. Quedan en lo explícito del texto y ya no se profundiza tal en cuanto. Así que por ahí que van a haber acercamientos basados en la tradición y estos son los señalados, ¿verdad? Que el primero que por ahí les mencioné, pues es el canónico. Esa vez de esta interpretación se apega pues a la fe, procura en buen término esa tarea teológica de interpretación, partiendo de eso tan explícito como es la fe y no se desaparta de ello. El otro es los recursos de tradiciones judías de la interpretación. Bueno, pues desde siempre el cristianismo ha tenido en las tradiciones judías a los mejores. Las tradiciones cristianas de la primera época o de la primera época de cristianos pues, se encuentran a Orígenes, a San Jerónimo, se encuentran en Fren y muchos otros santos que escribió la Suma contra los Gentiles, San Irineo de León, por ejemplo, son los primeros que a los recursos como mejores expertos cristianos para sacarle provecho a erudición bíblica, para sacarle mejor provecho a la comprensión escriturística que de ahí se está suscitando, ¿no? De tal forma que, como dice aquí, pues es a través de este creciente hecho, o este fenómeno que se va suscitando del Nuevo Testamento y el Viejo Reciente, cómo mm, se va iluminando la interpretación judía bíblica antigua con esta representación de las primeras épocas de los cristianos, dado que, viendo este tipo de interpretación, las tradiciones judías antiguas permiten conocer la Biblia de los 70, nos permiten conocer la Biblia judía, la Tanaj, ¿sí? eh, los textos masoréticos, ya pues propiamente, propiamente dicho, ya es dentro del hebreo, permiten conocer durante los primeros siglos de la iglesia antigua, los primeros 4 siglos, llegando hasta San Agustín, ¿vale? Cómo subsisten estas tradiciones de la erudición judía y que hoy por hoy en Israel y en muchas otras partes, los judíos aristas, férreos defensores de la erudición judía, permiten, ¿no?, salvaguardar esa riqueza y esa erudición de la antigüedad, como lo custodian con un celo profundo.
las comunidades judeocristianas, por un lado, estos judíos, a forma muy variada, muy rica, de lo que Dios mandó a esa tradición moral, bueno, lo permiten realizar de una forma presionante a través de esta tradición del pueblo de Israel, que es la tradición oral que hasta nuestros días subsiste. Y por otro lado, el cristianismo, que es a través de la fe puesta en el Señor Jesús, el carisma, pasión, muerte y resurrección, que consolida a la comunidad a la luz de este giros, subsiste. ¿Eh? Luego entonces, incluso culturalmente en estas tradiciones, tanto judía como cristiana, se ve bien amalgamado la compenetración que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, si lo quisiéramos señalar. Hay un tercero, ¿verdad? Que es la historia de los efectos del texto a través de estos acercamientos a dos principios. ¿Okay? Texto que se convierte en una obra literaria, si no hay, no se convierte, si no hay lectores que no fuera una obra literaria, dates en tesis, así lo queramos ver, la escritura, sí, y suscita en él ese acercamiento, esta apropiación del texto contribuye el mismo. La confrontación del texto con sus lectores suscita dinámica llamada que se escucha por los lectores de manera individual y de manera grupal. ¿Está o no permitido la lectura bíblica? Sí, está permitido. Igualmente, sí, también. Entonces, a través de este proceso, conociendo la palabra de Dios. Hay acercamiento de las ciencias humanas, la antropología, la cultura, la psicología, la sociología, ¿verdad? Ciencias que van a apoyar desde la perspectiva de ciencias humanas esta interpretación, ¿okay? Este conlleva esta metodología. Las ciencias humanas, como la psicología, la psicología, contribuyen a comprender aspectos del texto. Y saltará a la vista la pregunta, ¿cuáles? Todos esos aspectos contextos. Si ya hay metodología que se hace a través de estas ciencias, es que subsiste dentro de la Sagrada Escritura, ¿eh? Esta contribución para la comprensión de este acercamiento humano a la Sagrada Escritura. ¿Por qué un acercamiento sociológico? Los textos religiosos están ligados a una sociedad, a una cultura, a una época, a una tradición en concreto, a un pueblo en específico. Pueblo que ha surgido, pueblo que ha nacido de la intención y del corazón de Dios, que toda su historicidad ha sido iluminada por Dios. Hay un acercamiento al, al ser sociológico, pues por tanto surge la antropología, como ciencia, como concepción, la concepción del tiempo en la historia de la salvación, las parábolas de Jesús, el posicionamiento de las personas y sobre la sociedad israelita. Todo esto permite antropológicamente también estudiar
porque hay mensaje, contenido que estudia una sociedad, y no solamente una sociedad, sino personajes a la naturaleza humana en cuanto a sociedad. Tanto hay acercamientos psicológicos y psicoanalíticos cuando los estudios de psicología y de psicoanálisis aportan enriquecimiento de cómo ser comprendidos los textos en cuanto a experiencias de vidas, reglas de comportamiento, hasta ver sus de sus ser la moralidad, ¿okay? Estas comparativas hasta morales, ético-morales, que sería otra ir a la vista, la ética y la moral, lo bueno, lo malo, lo justo, ¿okay? Las, de subsistir, la presencia de actitudes específicos, descripciones concretas de los personajes. Ahí está. Entonces, cuando hilando las ideas, cuando subsiste un análisis social, sociológico, estás analizando no solo lo sociológico, sino lo antropológico, de esa sociedad, de esa cultura, de esas personas, de esos individuos. Estás analizando su ética, su moral, su forma de actuar, su forma de ser, el acercamiento contextual, pues es otra cosa más que verdad, esta interpretación, la mentalidad, las preocupaciones de sus lectores para tener adecuado acercamiento, penetración, dialogal entre el mismo, la misma persona, ¿no? Atendiendo privilegiadamente estos aspectos que son inevitables que los exégetas todos los puntos de vista, los trabajos que pueden generar un pensamiento contemporáneo. Y pues bueno, hay un acercamiento bajo este acercamiento liberacionista. Este acercamiento liberacionista, por ejemplo, ahí están estos personajes: Carlos Mujica, Camilo Torres, Leonardo Boff, Ernesto Cardenal. Toda teología es liberal, en la liberación. La teología de la liberación tiene como punto de partida las consecuencias económicas, sociales, políticas, culturales que impactan el mensaje de Cristo en sus lugares. Base en estos puntos socioculturales y políticos, la práctica teológica orientada a esas necesidades del pueblo. La teología de la liberación no es mala, no fue mala, no a veces está satanizada o tabuizada, señalada como mala. La teología de la liberación no es mala, toda teología es liberadora. Cuando pierde connotación de bien o de liberación, cuando la antepones, utilizas a la misma teología, esta teología liberalista, para circunstancias económicas, sociales y políticas propias. Y esto pierde el suelo. De hecho, están los documentos de Aparecida, Medellín, eh, grandes documentos, Sao Pablo. Hay muchos documentos que van generando un ayornamiento. Dice aquí, el Concilio Vaticano II, con su declarada voluntad de un ayornamiento, de una práctica diaria, permite aplicar estas enseñanzas del Concilio, praxis cristiana auténtica que podemos transformar
ese nos pide estar laicos y sumando a la economía, a la sociedad, a la vida política de las naciones. Pero todo en función de la justicia del amor, en la fe, en la escritura, en esta transformación dinámica, es cuando surge una liberación en cuanto a la justicia y al amor, no a los intereses propios. Hay también, sin olvidar, un acercamiento feminista, ¿ok? La hermenéutica bíblica feminista nació a finales del siglo XIX. En el contexto de la lucha de los derechos de las mujeres, ¿ok? Se produjo la Biblia de la Mujer en los noso también, ¿no? Digo, por acá en México no llega eso, pero en las partes está, está como está paralelismo para hablar precisamente de las hermenéuticas. No todos los métodos utilizados son diversos. Su unidad proviene del interés, es decir, la mujer es su finalidad, la liberación de la mujer y la conquista de los derechos. ¿Ok? De todas estas formas se distinguen tres principales: la hermenéutica bíblica feminista, ¿ok? Forma radical y ortodoxa. Es, pues la radical es el androcentrismo, no rechazar la autoridad bíblica desde la perspectiva patriarcal. Sabemos que ya genera sesgo y genera división. ¿Vale? Esa es una hermenéutica bíblica feminista, la radical, ¿no? La que rechaza, ¿no? Todo androcentrismo, todo. Pues la Sagrada Escritura está escrita en un contexto patriarcal, así que, pues ya de entrada, en este aspecto radical, pues, ya está todo rechazado, ¿no? ¿Eh? La forma neo-ortodoxa, es decir, una forma nueva de comprender, dicen ellos, ¿no? Una forma de comprender las profecías, lo que se dice, ¿eh? Ha partido por los débiles y sobre todo por las mujeres, la forma crítica, la metodología sutil. Después, después de la resurrección, juegan un papel importante las mujeres, sí, y hoy por hoy juegan un papel importantísimo en la iglesia, para con la iglesia, pero el contexto sociocultural de la misma está orientado a perfeccionar el mensaje de Jesús. Hablamos de la mujer, el mensaje de Jesús no va orientado solamente es poner los unos contra los otros, ¿no? Sino es un complemento, hombre y mujer, macho y hembra, para exégesis católica debe estar atenta, no limitarse a los aspectos humanos de los textos, sino proyectar esta expresión salva. Vale, importante tener en cuenta esta proyección que también se hace a través de este mensaje. Exégesis prudente, que es importante destacar, como bien lo dice San Pablo, ¿no? Exégesis prudente en 1 Tesalonicenses 5:21, que dicho sea de paso, el emblema de FEF, ahora que hubo la reunión, es el emblema de un exégeta prudente, ser cristianos prudentes. Dice ahí, en Tesalonicenses 5:21, examinad todo y quedaos con lo bueno. Eso es un exégesis prudente. Pero
estuvo nacional, permitió, ¿verdad? Permitió hacer una prudente exégesis, una, una penetración, examinándolo y quedando. Bueno, la exégesis católica no procura distinguir un método científico. Ok, me quedo con esto, me quedo con aquel método. No, examinando todo y quedamos. Bueno, la exégesis católica lo que pretende es una verdad salvífica que la escritura expresa. ¿Eh? Eso es importante reconocer. Pues nos apoya el Vaticano II a través de la ley bajo estos criterios prácticos. Uno, descubrir qué intención mueve al autor para componer determinado texto. Descubrir lo que quería dar a conocer. La escritura. Tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura. Someter los principios de la conclusión. Someter los principios, las propias conclusiones, juicios definitivos de la iglesia. Vale, este último es importantísimo. Porque todos nosotros podemos concluir muchas cosas, opinar, sacar conclusiones, pero si no estamos alineados a las conclusiones, al juicio que la iglesia estamos con la doctrina de la iglesia, y luego entonces, viendo a la misma. Existe, por tanto, ya como dato final, una lectura fundamentalista. Esta, pues a veces es muy atrayente, pareciera casi diaria en los hermanos protestantes, y que bueno, por interpretación literal, es una esta interpretación primaria literalista, excluye toda comprensión de la Biblia en cuanto a lo histórico, en cuanto a lo teológico, en cuanto al desarrollo, en cuanto al texto, contexto, pretexto, ¿no? Eso también, y se opone a la interpretación fundamentalista a cualquier método científico que interprete la escritura. Entonces, no sabemos cuál. Si la verdad es verde, es verde y lo que es un método científico es hace por qué verde, qué contexto surgió, por qué ese tipo de verde, a qué comunidad le gustaba el color verde, y así, pues, señalar. Cuando descubrimos esa realidad eh, que profundiza la escritura y vamos a lo fundamentalista, bueno, la palabra de Dios, inspirada por Dios, está exenta de error y debe ser leída e interpretada todos sus detalles. Literalmente, no una interpretación literalista. ¿Eh? Esta interpretación literal nos ayuda a comprender el alcance del texto, el alcance del libro, hacia dónde lleva esta fuente de inspiración. Pero pues bueno, surgió como tanto el fundamentalismo que se rehusó a esta estrechez, a admitir que la palabra de Dios, la palabra de Dios ha sido escrita en lenguaje humano, ¿no? El fundamentalismo lo que quiebra es esta relación humana, que no puede ser esta cohesión entre la escritura, Dios revela, escrita por mano humana. Por eso es importante, como bien se describe, si al final, pues bueno, tener, tener claro, ¿verdad? Que si no es leída, iluminada, como estos criterios que nos propone el concilio, eh, si no es escrita, si fue escrita bajo el espíritu, pero si no es interpretada bajo esa misma luz, pues rompemos todo contenido, toda unidad, toda fuente que de llena. Entonces,
Es importante conocer que si nos acercamos a la escritura fundamentalismo, nos señala Mostre, a través de esta lectura puramente fundamentalista, pues la interpretación es muy peligrosa, porque seduce a las personas que busquen respuestas bíblicas a sus problemas mentales. ¿Sí? No siempre es así. De repente escuchamos que la reflexión homilética, la misma escritura, en la misa te dice algo, no chispa. No es porque sea algo literal, que venga a hacer una respuesta bíblica a tu problema. Entonces, Dios te ha convocado para que esa palabra penetre, te ilumine. ¿Sí? Puede engañarla, si el fundamentalismo puede engañar a la persona, ¿sí? Ofreciendo interpretaciones piadosas, ilusorias, en lugar de expresar o explicar que la Biblia no tiene necesariamente respuestas inmediatas a cada uno de los problemas. Haz un libro de solución mágica a una forma de conseguir el suicidio del pensamiento. No es la literalidad, apoyados en las conclusiones y el juicio de la interpretación pueden ofrecer ante nuestra limitación una sana interpretación y una adhesión, ¿sí?, al contenido que se propone. Entonces, pues, bueno, espero haber la expectativa del tema. Es un tema muy amplio, a veces un poco confuso por lo que comporta, por lo que visa, métodos para la interpretación de la Biblia. No, no todos somos exégetas, no todos somos hermenéuticas. Entonces, si nos dejamos ir por el Espíritu Santo, podemos compartir mensajes sanos de la iglesia, y doctrina, y si es ese espíritu que nos inspira, bendito sea Dios, poder mover los corazones de los otros. Pero si es nuestro propio espíritu de vanidad, mi espíritu de que yo soy el mejor y que ustedes son los peores, eso no es espíritu de Dios, eso no es iglesia, eso no es iglesia, eso no es un espíritu de Dios que se deja iluminar por él, transformar los corazones, sea en los aerópagos virtuales, en el púlpito, en el, pero si solo te vendes a ti mismo, en el púlpito, en redes sociales, no estás haciendo iglesia. Al contrario, la estás practicando, la estás dividiendo y solo tú te estás poniendo como centro. Estás viendo que Dios propone de hacer una unidad de toda la iglesia. Muy bien. Pues bueno, les agradezco su asistencia, escuchar aquí, esperando que haya sido un contenido de su agrado. Y pues estoy para servirles. Por favor de Dios, nos estaremos viendo el sábado en nuestra última sesión. Excelente día, excelente tarde, excelente noche. Dios les bendiga. Hasta luego.